Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá empezando Aulas Argentinas. Mi nombre es Leandro Crave y vamos a estar la próxima hora, recorriendo la actualidad, la información de las universidades y lo que anda pasando en todo el país. Le damos la bienvenida también a la producción y a todos los que están del otro lado del control. Sergio Sosa está en los controles. Marianela Elvira, ¿cómo le va, Marianela? Corriendo, ¿no? Venimos corriendo hoy todos con mucho trabajo. También Agustín Juárez en las redes, haciendo que el programa Aulas Argentinas llegue a todo el país a través de el canal de YouTube, que es @Aulas Argentinas, y a través, sino de Instagram, que ahí está también Marianela trabajando mucho con el tema de las redes y todo lo que se pueda hacer para que este programa circule por todos los caminos posibles. Arrancamos Aulas Argentinas. En un minutito nada más vamos con la primera entrevista. Desde todos los lugares del país donde haya una radio universitaria, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Bien, y arrancamos con la primera charla con la doctora María Rosa Chachagua, que es directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Salta, porque les cuento que hace unos días, el 12, 13 y 14 de agosto, en esta ciudad de Salta se desarrolló en la Facultad de Humanidades de esta universidad las Jornadas Nacionales de Investigadoras e Investigadores en Comunicación. ¿Desde dónde pensar la comunicación? Hoy es la pregunta que invitó justamente a reflexionar y a pensar un poco en la investigación social y de comunicación. María Rosa, ¿qué tal? Leandro Crave te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar conectados, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Gracias por estar acá y contanos cómo fue la experiencia. Son 3 días, estuvieron a full ahí en Salta, ¿no? Sí, como vos dijiste, las jornadas se iniciaron el martes 12 y se extendió martes, miércoles y jueves con una agenda bastante cargada, ¿no? Ya que teníamos varias mesas de ponencia, 17 mesas de ponencia. Las jornadas de investigadores e investigadoras de en comunicación corresponden a lo que es la Red Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Comunicación, que es una red que funciona desde 1995 y se viene desde ese año haciendo este encuentro anualmente, ¿no? Justamente la idea es encontrarnos cada año para pensar, reflexionar, repensarnos en el campo de la comunicación y en este caso puntual, este año, la propuesta fue pensar en este contexto también de financiamiento, de todo lo que está pasando en relación al sistema universitario y científico, ¿no? Entonces un poco la convocatoria fue a repensarnos desde ese lugar. Y lo que nosotros pensamos es que tuvimos unas jornadas intensas, pero muy buenas, ¿no? Que nos han permitido de alguna forma reposicionar la mirada, ¿no? En otras formas de estar, de actuar, de comunicar. Y creo que ese encuentro, que además da cuenta de mucho esfuerzo de los compañeros y las compañeras que han podido trasladarse a diferentes partes del país. También tuvimos gente de Chile, de Ecuador, que con mucho esfuerzo han llegado a Salta, pero hemos logrado, ¿no? En algún punto encontrarnos, debatir y también acompañarnos, ¿no? En este contexto complejo para la ciencia. Así que fueron, como digo, 3 días, 17 ejes temáticos. Estaba ¿sí? viendo eso, de hecho estaba repasando así con curiosidad por dónde pasaron los ejes, que son muy variados y muy necesarios todos, ¿no? Que uno dice, qué interesante y qué ponencias pudieron haber surgido, ¿no? En función de la comunicación y, por ejemplo, no sé, economía política de la comunicación. Digo, se me ocurre uno de los ejes.
Sí, bueno, el de economía política tuvo dos trabajos vinculados por un lado, a desigualdades digitales y Mm, otro vinculado a conectividad y derecho a la comunicación, ¿no? Entendiendo la economía política como una línea de trabajo, como una disciplina que estudia las relaciones sociales de la comunicación, pensada en tres etapas, ¿no? mm, Que es la producción, el desarrollo y también la recepción, ¿no? De la comunicación. Y como vos dijiste, cada eje es como muy variado. Por ahí los que fueron más masivos, ¿no? Fue el eje de discursos, representaciones, lenguajes. Después también el que fue muy convocante es el eje de comunicación y prácticas educativas. Tuvimos muchas experiencias de comunicación, educación, de profesorado, de estudios educativos, siempre desde la mirada de la comunicación. Y otro de los ejes más convocados fue el de tecnologías mm. también, que se tuvo que dividir en dos tandas porque teníamos muchas ponencias, ¿no? Tecnologías digitales, IA fue lo que más salió en ese eje, y después en el de género y comunicación, que también históricamente tiene todo un desarrollo, un planteo de discusiones alrededor del feminismo y las sexualidades, ¿no? Esos fueron como los ejes más potentes, pero tuvimos un abanico bastante amplio, ¿no? Comunicación comunitaria, comunicación organizacional, también comunicación pública de la ciencia, que está como en emergencia, ¿no? Esa forma de comunicar la ciencia, derecho a la información, comunicación y ambiente, comunicación y derechos humanos. La verdad que bastante amplio. Hemos tenido presencia de investigadores con grandes trayectorias, más avanzados como en su desarrollo, y también estudiantes con primeras experiencias en investigación, con las primeras experiencias en exponer, ¿no? Así que ese diálogo también, que es parte del inicio o de las bases de la red de investigadores, se ha logrado dar en ese intercambio porque, bueno, justamente en esos encuentros es donde se puede potenciar lo que los que algunos que están un poco más avanzados van desarrollando, aprendiendo, sorteando obstáculos, sobre todo en las cuestiones metodológicas, Mm. y por otro lado, los estudiantes que están recién iniciando en el campo. Sí, además nos planteamos siempre nosotros los comunicadores que no solamente cuando comunicamos desde la universidad no alcanza solamente con hacer la experiencia, digo, si es un canal de streaming, si se incorporan tecnologías, no alcanza solamente con eso. Nosotros estamos como obligados también a generar material para el debate, para el intercambio, para que los alumnos puedan también nutrirse con todas estas nuevas experiencias. Es necesario escribir también, ¿no? Y investigar y publicar o participar de estos encuentros. Sí, tal cual, creo que es también un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Desde la universidad pública, compartir estos hallazgos, estas tensiones, estos desafíos. No siempre uno da respuestas, ¿no? A veces genera más preguntas, pero bueno, de eso se trata también, poder promover, interpelar. Recuerdo un trabajo puntual de la Universidad Nacional de Jujuy, unos compañeros de comunicación presentaron un estudio de audiencias bien interesante, ¿no? Sobre datos puntuales, y justamente dialogábamos por ahí con las dificultades que tenemos en el día a día para publicar, ¿no? Que es todo un trabajo académico que no es tan sencillo, y uno en esa vorágine del día a día, en la cotidianeidad, por ahí no tenemos esos tiempos, pero hacíamos hincapié en la importancia de pensar esos lugares para, de alguna forma, poder compartir esos informes, ¿no? Esto se trataba de un estudio de audiencias de consumo transmediales en Jujuy, y tenía datos puntuales sobre juventudes muy interesantes que pueden servir para un montón de otras tareas, ¿no? Desde redes sociales, desde marketing, para comprender desde la perspectiva más sociológica, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo que nos llevamos un poco también de este encuentro es eso. Por un lado, valorar, conocer, reconocer lo que otros y otras están haciendo. También a mí me pasó en una de las mesas que estuvo que a raíz del financiamiento de la ciencia, un equipo proponía metodologías alternativas, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, con desarrollo de campo más amplio. Al no haber presupuesto, no haber Mm. recursos, es como cómo repensás eso, ¿no? Entonces creo que eso también se ha compartido mucho en la jornada, entonces como que nos llevamos muchas experiencias, ¿no?
Y algo que también para nosotros fue muy importante y también un desafío desde la gestión de la carrera de comunicación de la UNSA fue que participaran por primera vez estudiantes que se encuentran en el contexto de encierro. Nuestra carrera lleva casi 16 años en diferentes unidades penales acá en Salta y estudiantes avanzados, ¿no? Que vienen rindiendo libre, que tienen tutorías y acompañamientos, han podido participar de estas jornadas en la Mesa de Comunicación y Derechos Humanos, y ese intercambio también con investigadores de otras provincias ha sido bastante genuino, ¿no? Y algo que muchos de ellos nos han resaltado como importante, ¿no? Así que eso también un logro desde nuestra gestión y una alegría de poderlo desarrollar en el marco de estas jornadas. ¿Y queda algún material para registro? ¿Pudieron registrarlo? ¿Hay acceso para los que quieran ver un poco qué se estuvo haciendo? ¿Se puede indagar por algún lado? Bueno, la red de investigadores tiene su propia página web donde cargamos anualmente todas las ponencias que se han desarrollado en las jornadas. Todavía no está cargado porque ahí tenemos una fecha que queda todavía un mes por delante para que los expositores envíen el trabajo final, Claro. ¿no? Porque ellos han mandado como un resumen extendido y ahora tienen que mandar la ponencia completa. Y una vez que tengamos todo eso ya sistematizado, antes de fin de año seguramente ya va a estar cargado en la página. Igualmente pueden explorar la página, van a ver que ahí está dividido por año las ponencias que se vienen planteando y organizadas por ejes temáticos. Entonces también es un poco más fácil para poder encontrar lo que a uno le interese. Claro, la Red Nacional de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, este es el espacio entonces donde bueno, van quedando todos estos materiales registrados y se puede, digo, repasar a partir de que todo esto va cumpliendo su ciclo, ¿no? Es como que yo soy ansioso, ¿viste? Te dije, el 12, 13 y 14 pasó hace 5 minutos, digo, y el momento de la muestra, cuando llega la gente, digo, porque además esto es un movimiento de gente que viaja, algunos lo harían en forma virtual. ¿Cómo fue? ¿Todo presencial? ¿Cómo lo hicieron? Esta vez fue todo presencial, sí. Claro, claro. En total, ¿cuánta gente llegó? Porque son movimientos de un montón de docentes, personas que vienen de la región, algunos más lejos. ¿Cuánta gente se Sí. movió? Exactamente el número no tengo, pero fueron más de 100 ponencias, Ah, ¿no? Y calculá que las ponencias, algunas son grupales, de 2, de 3, ¿no? Tuvimos mucha presencia de Jujuy, que es cerca, ¿no? Que mucha gente vino en el día, vino a exponer, estuvo en las actividades, después se retiró a la noche, como grupos así. Después tuvimos de la Universidad de Misiones, de la Universidad del Nordeste, de Córdoba, de Villa María, de la UBA, de la Universidad de La Plata, de Moreno, bastante variado, claro, claro. pero sí reconocemos que hubo una merma respecto a años anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado fue en Córdoba, que es quizás más al centro del país, ¿no? Y que quizás posibilita por ahí que de otras provincias puedan participar con mayor presencia. Y en este caso sí se ha notado eso. Lo que pasa que también, bueno, nosotros en Salta estamos como en la parte del norte del país, ¿no? Y que entendemos también las dificultades económicas lo que hoy implica, ¿no? Por eso Claro. yo quería reconocer ese compromiso de los investigadores que vienen participando año a año y que desde el primer momento han apostado a esta red, ¿no? Y que a pesar de las dificultades que hay, Sí, que no pudieron siempre llegar. los espacios, las universidades pueden acompañar también a los investigadores hasta Ujú. el destino donde, porque digo, no es solamente llegar, es el pasaje, la estadía, permanecer en Sí, el tal lugar. cual. No es fácil y viste que cuando te acercas con una propuesta de necesitamos bancarlo, siempre, viste, está difícil. Hoy es muy, muy difícil que se puedan bancar estas. Por eso es un éxito, digo, cuando uno piensa más de 100 Sí, ponencias, la verdad que es un número más que interesante. Bueno, desde acá nada más totalmente. que felicitarlos, con curiosidad también como para ir a revisar cuando esté publicado todo el material, ir a mirar un poco todas estas nuevas miradas, porque digo, son miradas actuales, renovadas, con experiencias que son a corto plazo, porque no es algo que se viene investigando desde hace mucho tiempo, sino tiene que ver con el registro de la experiencia de cuestiones novedosas, ¿no? Entonces está bueno para saber qué es lo que se está investigando.
Tal cual. Sí, yo creo que la idea de estos espacios, bueno, más allá de reunirnos, discutir y demás, está también poder compartir esta experiencia, así que desde Mm. ya muchas gracias por habernos convocado y por la paciencia ahí para poder coordinar. Y ahora, si bien no se definió sede, tenemos una asamblea en las próximas semanas para poder finalizar, porque también digo, la red tiene una forma de manejo más horizontal, ¿no? Y justamente vamos a definir dónde va a ser el próximo encuentro el año que viene, entre otros desafíos que año a año se van presentando, ¿no? A partir de las experiencias que tenemos. Así que bueno, seguramente ya en las próximas semanas en nuestras redes vamos a avisar dónde va a ser el próximo encuentro del año que viene. Bueno, nosotros tenemos para contar la experiencia de Aulas Argentinas. Mira, si no sería interesante como para sumarnos con alguna propuesta también para contar y charlar un poco sobre esto de recorrer el país con las experiencias de las universidades públicas, nada más y nada menos, mira. Así que nos Tal cual. anotamos ahí. Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno, gracias María Rosa y estamos en contacto y seguimos el trabajo de ustedes. gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y saludos a todos los oyentes. Bueno, Chao, gracias. chao. Estábamos hablando con la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Estamos hablando de la doctora María Rosa Chachagua, que bueno, hicieron esta actividad que la lleva adelante la Red Nacional de Investigadores e Investigadoras en Comunicación. Sucedió todo esto que nos contaba en la Universidad Nacional de Salta hace unos días nada más, 12, 13, 14, la semana pasada. Y bueno, todos estos ejes temáticos en un encuentro de comunicadores para ver por dónde viene las ciencias de la comunicación y cómo se va reperfilando también la comunicación hacia el futuro. En Salta, escuchás Aulas Argentinas, FM 93.9, Radio Universidad Nacional de Salta. Seguinos en Instagram como @aulasargentinas y conectate con la información de las radios universitarias. Bueno, y venimos por el lado de los encuentros y donde se pueden discutir los problemas que hay en la comunicación, los problemas que van surgiendo en los distintos medios. Siempre hablamos acá en Aulas Argentinas de el punto de encuentro entre las radios universitarias y las radios comunitarias como parte de muchas coincidencias que hay en la gestión comunitaria, en la gestión universitaria. Y bueno, les cuento que hace unos días, entre el 15 y el 17 de agosto, hace el fin de semana, se realizó la asamblea anual de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esto se realizó en la ciudad de Buenos Aires, tuvo 3 lugares, 3 puntos de encuentro. Uno fue en FM La Tribu, el otro fue en Cipreva y en el Centro Cultural Pepanoia y en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos preguntamos cómo están las radios, qué fue lo que pasó en este encuentro, qué se pudo contar. Pensemos radios comunitarias de todo el país, además en una asociación que es mundial y que tiene a su vez su correlato en Latinoamérica y en el resto del mundo. La tenemos en línea a Lourdes Michiqué, ella es psicóloga social y es integrante de la gestión de FM Radio La Azotea de Mar del Plata, que estuvo justamente en este encuentro y nos va a contar un poco qué conclusiones sacaron. Lourdes, ¿qué tal? Leandro Cravé te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. No sé si se me escucha bien porque estoy en un aula. Perfecto, perfecto. Mira, justo estábamos hablando de estos puntos de encuentro entre las universidades, los lugares donde hay educación y donde también experiencias comunitarias, ¿no? Que es parte, que son muy parecidos a veces los proyectos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son muy parecidos y al mismo tiempo nos demandan esta interacción constante. Pero bueno, yendo a lo que vos me habías preguntado, digamos, el motivo de la llamada, la verdad es que, como vos bien decías, este encuentro, primero que fue súper significativo, porque hacía un año, hacía 2 años que no nos encontrábamos, el año pasado no pudimos hacer este encuentro presencial, así que
más allá de lo que fue el debate, de las conclusiones, de un poco la lectura del contexto político y laboral, de la represión y de la criminalización, salimos muy fortalecidos y fortalecidas de haber podido encontrarnos otro año más, todas estas radios que pertenecen a Marca Argentina. Claro, y en un contexto que vos dijiste hace 2 años, ¿no? Los encuentros virtuales a veces no producen lo mismo, que el mismo efecto en las personas, ¿no? Después de estar varios días, compartir una comida, dialogar más allá de lo que se diga en el encuentro, y a su vez también compartir lo que es la experiencia de la gestión y lo que le está pasando a cada gestión. Y vamos por ese lado. En este compartir también los problemas, ¿qué le está pasando hoy a la radio comunitaria? Es cierto que encontrarnos genera ahí como una red, o fortalece quizás una red que no se puede sostener o no es lo mismo cuando ese encuentro es virtual. Hay algo en la presencialidad, en el contacto con el otro y con la otra, que es irreemplazable. Fue particularmente interesante esta asamblea porque pasó algo que no venía sucediendo, y es que el primer día que llegamos, esto fue el viernes, tuvimos un gran encuentro, una gran reunión, una especie de asamblea, digamos, que nos permitió hacer una lectura de la situación actual a nivel nacional, de las condiciones en las que nos encontramos las radios comunitarias de todo el país, y en realidad un poco hicimos una lectura de cómo nos encontramos, de cómo era el contexto político y laboral a nivel general. Y eso estuvo bueno porque estábamos los integrantes de cada una de estas radios, que fuimos, ¿no?, determinados a poner esto en común, pero también estuvo muy interesante que hubo muchos otros actores sociales que vinieron a hacer esta suerte de catarsis con nosotros. Había gente, delegados sindicales de CIPREVA, había docentes, había estos hackers que se agrupan en lo que conocemos como el PIP, el Partido Interdimensional Pirata, digamos, había otras búsquedas, ¿no?, otros espacios que tenían que ver quizás, por lo menos en este contexto, con este avasallamiento en las redes sociales, que es una nueva forma que encontró este gobierno o esta época de también generar una represión y una criminalización, no solamente física, sino también virtual. Así que en realidad fue, la verdad que para nosotros nos quedamos como muy contentos y muy contentas de esta primera experiencia, un debate súper rico que nos permitió leer lo que está sucediendo a nivel nacional en todos puntos del país con respecto a este ataque directo contra trabajadores y trabajadoras, particularmente con aquellos que trabajamos en la prensa, con aquellas estrategias que estamos viendo que van desde el recorte de las pautas, desde la quita de políticas públicas o la eliminación de los FOMECAS, hasta la criminalización, a la judicialización, a la protesta y también a nuestro trabajo, nuestro rol periodístico, ¿no? Y una estrategia muy direccionada al odio, a generar odio hacia aquellos que ejercemos el periodismo o la comunicación. Digo, el vaciamiento lo pudimos ver desde aquellas radios que pertenecían, que estaban en la zona de Jujuy, como también lo vimos en aquellas que están en Trelew. No es algo que estaba solamente posicionado en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que tuvimos la experiencia particularmente de una radio que se encuentra en el Maitén, que fue blanco muy directo, una radio indígena muy directo de esta represión, ¿no?, y de, obviamente, esta violencia por parte del Estado Nacional, y bueno, y eso nos permitió hacer como una lectura bien entramada de cómo nos encontramos en este contexto de época, ¿no?, en este contexto histórico. Claro, porque uno piensa el vínculo entre las radios y los proyectos comunitarios con el Estado, que a partir de la ley de medios se pensó justamente en los FOMECA como fondos para que las radios tengan proyectos, estén financiados. Bueno, ni hablar el tema de la pauta oficial, que está totalmente cortada y que también eso impactó de lleno y afecta fuertemente a las radios comunitarias, barriales, que con esa pauta es la posibilidad de que haya un operador, que se pague la luz. Digo, eso, resentir eso es atentar directamente con la existencia del medio. Claro, porque este vaciamiento que vos mencionabas recién, de alguna forma se interpreta como una forma de silenciar
¿no? Estas voces que obviamente lo que más lo vemos o quienes más lo sentimos somos aquellos medios autogestivos y comunitarios, digo, porque el resto de los medios quizás están orientados hacia otra búsqueda en la comunicación. Entonces, este vaciamiento tan direccionado, de alguna manera lo que intenta es justamente silenciar, acallar, adoctrinar de alguna forma. A ver si te recuperamos, se cortó un poquito. Lourdes. Ahí se me escucha mejor. Ahora sí, ahí se te escucha bien. Sí, decime. Bien. No, lo que yo decía es que para mí está muy direccionado, que esto un poco también lo debatimos. Digo, este vaciamiento, el FOMECA, el fondo concursable, era sumamente importante, porque era un porcentaje muy mínimo, pero que permitía a las radios comunitarias y radios autogestivas poder proyectar, poder generar un tipo de comunicación. Muchos de nosotros, o muchas de nosotras, de nuestras radios no generan puestos laborales. Estos fondos concursables permitían que nosotros podamos ejercer este derecho básico que es la comunicación de una manera un poco más pareja, no del todo, pero un poco más pareja. Y este vaciamiento es directamente dirigido hacia aquellas radios autogestivas o hacia aquellas radios comunitarias que la única forma de sostenerse era mediante estas pautas, mediante estos fondos concursables, mediante estos subsidios, que hoy, al no estar, en muchos casos se vio reflejado en la baja de la luz, en la eliminación de programas, en... sí, un equipo que se rompe y que no se puede reparar, una antena que no funciona, es imposible sin recursos. Claro, no hay continuidad en los programas, entonces ahí no tenemos forma de competir y obviamente, digamos, vemos este derecho a la comunicación absolutamente devaluado, digamos, porque no hay forma de que podamos nosotros competir con otros medios hegemónicos cuando no tenemos los recursos para hacerlo, porque las políticas públicas en realidad solamente se pueden ver reflejadas si hay un presupuesto y si hay un recurso destinado para eso. Si no, no sirve de nada. Sí, y hay que mencionar siempre esto, ¿no? Que lo que se está afectando no es el derecho del comunicador a comunicar, sino que se está afectando el derecho de ese barrio y de esa comunidad a estar informado por parte de los comunicadores, ¿no? Porque, digo, no es un derecho solamente del que tiene derecho a comunicar. Porque a veces se habla, bueno, la pauta y esto. Bueno, es parte también del derecho que tiene la comunidad a recibir información. Y esta relación con el Estado, ¿no? Vos lo marcaste bien, el Estado que en vez de ayudar, dar una mano, que acompañe, sino que, al contrario, reprime, ¿no? Porque vos diste algunos ejemplos, tuvimos el caso de Pablo Grillo, que fue ferozmente reprimido y herido gravemente. Lo que contabas de la radio del Maitén, yo vi las imágenes de la radio totalmente destruida, por medidas totalmente autoritarias, ¿no? De que van a romper todo porque se le atribuye un vínculo con el pueblo mapuche y ahora los mapuches son terroristas. Se pudo comprobar, un vínculo que nunca se pudo comprobar, que simplemente fue una suposición porque es una radio indígena, que esto sucedió en febrero y que estamos a agosto y que todavía no tienen devolución de equipos. Y acá es donde entendemos que nos salva el entramado colectivo, porque esta radio, que es una radio indígena sumamente importante en la zona en la que se encuentra, pudo seguir funcionando gracias a otra radio comunitaria que le ha prestado sus equipos, como es la Radio Garabato, que está en la provincia de Córdoba. Entonces, gracias a esta red que decíamos y a esta necesidad que tenemos nosotros de trabajar de manera colectiva, es que esta radio pudo seguir funcionando. No de la misma manera, con muchísimos inconvenientes, porque hubo que hacer adecuaciones, pero por eso es que hacíamos mucho hincapié. Uno de los invitados a ese viernes fue un integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Y él lo que señalaba es que esta represión obviamente no empezó con esta gestión, pero que está muy intensificada en esta gestión y está escenificada de alguna manera o escenificado el objeto, ¿no? Y lo que intentan hacer es justamente naturalizar la violencia, disuadir la protesta, y en eso el rol de los medios comunitarios es uno de los primeros blancos. Ahora, es interesante también algo que surgía ahí en la asamblea, que es el tema de que no son fenómenos de Argentina puntualmente. Esto de que se puede encontrar modelos casi iguales en toda Latinoamérica y que es un proceso que está sucediendo en varios países a la vez, ¿no? Y esto es la ventaja de tener a AMARC como organización que puede también registrar eso.
Sí, nosotros estuvimos en comunicación con varias otras radios, particularmente de Latinoamérica, y digo, esto que vos decías recién, hay situaciones que lo vemos reflejado acá, pero tenemos compañeros y compañeras que por ahí están en Venezuela, por así decirlo, que fue una de los mensajes que justo nos fueron llegando mientras estábamos reunidos en la asamblea este fin de semana, que hablaban de una situación de muchísima hostilidad, que se reflejaba un poco lo que nosotros y nosotras vivíamos, quizás hasta un poco más visible, digamos, un poco más intensa esta represión y esta búsqueda de violentar a estos medios de comunicación. De hecho, había muchos que no podían casi hablar y que tenían que encontrar a otros representantes que pudiesen dar información de lo que estaba sucediendo. Pero esto pasaba en varios países, la verdad. Entonces, entendemos que es una suerte de época también en el cual la derecha intenta monopolizar la comunicación. De hecho, lo logra porque tiene un aliado muy importante que es el poder y son los recursos económicos. Y bueno, y es ahí entonces en este entramado en el cual es mucho más fácil poner un objetivo claro y dirigir el ataque, y es ahí donde nosotros entendimos que tenemos que tener estrategias y tácticas. Y también digo, para que no sea tan negativo todo, hicimos una lectura que nos demandó, la verdad que casi todo el viernes hacer una lectura de la época, pero también estar juntos, estar reunidos, poner en común lo que nos venía sucediendo, nos permitió como radios comunitarias generar algunas líneas estratégicas, pensar algunas tácticas, entender algunos horizontes que tenemos por delante, en los cuales necesitamos este entramado colectivo y avanzar juntos porque no hay muchas otras maneras de poder sostener esta forma de comunicar. Digo, esto que estamos haciendo, que ustedes nos llamen y que nosotros desde una radio de Mar del Plata podamos poner en común, tiene que ver con este entramado también. Claro, y bueno, es el entramado que fortalece. Yo pensaba, digo, hoy se plantea que con las redes sociales, desde la comunicación digital, con Twitter podés armar, digo, pues se puede comunicar también, pero fíjate que la organización, el trabajo colectivo, organizarse en grupo, trabajar en proyectos en común, es distinto, no es la iniciativa de uno que saca 2 fotos, las sube y no hay una continuidad en el trabajo, no hay un perfil. Total. Digo, hay una gran diferencia entre los proyectos de comunicación y lo que puede ser un streaming enviado por alguien que es cercano al poder y que una de esas es su momento y está aprovechando, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? Poder charlar un poco sobre este momento y además haber tenido la posibilidad de tener tantas radios de toda la Argentina. Estaban representadas, casi, no sé si todas las provincias, pero gente de todo el país, ¿no? Totalmente, gente de todo el país, como dije hace un ratito, había compañeros que estaban desde la provincia de Jujuy y compañeros que habían desde la provincia, ahí en Trelew, digo, en todos los puntos del país. Quizás en algunas provincias teníamos más representación, que tiene que ver también con la cantidad de radios que hay en esa provincia, como es provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Pero bueno, Chubut este año particularmente tuvo una gran convocatoria y eso nos puso muy felices, mucho más cuando uno de los resultados de estos debates tenían que ver con el entramado, tenían que ver con la unidad, la solidaridad, con pensar que no alcanza solo con resistir, sino que uno de los puntos más importantes es la creatividad a la hora de encontrar otras formas de comunicar y apropiarnos también de los nuevos canales de comunicación. Hablabas vos del stream. Bueno, esa es una particularidad que tiene nuestro país, que no lo tiene ningún otro país del mundo, y bueno, tenemos que también apropiarnos de esto y ver de qué manera podemos usar las diferentes herramientas comunicacionales. Bien, y no hacerlo en soledad, ¿no? Nosotros acá con la experiencia de Cruce, ¿sí? La cadena de comunicación y cultura con las universidades y las comunitarias, digo, son experiencias muy valiosas que se están llevando adelante, también con poco recurso, con lo que se puede, pero en definitiva tratar de potenciar también el trabajo en conjunto y valorar también donde hay calidad también, porque me parece que acá también se busca eso, que se fortalezca la calidad de los medios. Bueno, gracias Lourdes, no sé si querés agregar algo más. No, la verdad es que no tengo mucho más para agregar. Me gustaría compartir en realidad lo que para nosotros fueron los 3 puntos claves y que también los compartimos no solamente para la comunicación, sino para pensarnos colectivamente de manera estratégica. Nos quedamos con el organizarse en red
siempre para poder proteger, defenderse en este entramado, repensar la comunicación y cómo afrontar la hostilidad que viene, y después defendernos y defender cada uno de nuestros territorios, las universidades, las ONG, las cooperativas, los territorios barriales, Bien. parte de nuestra comunitaria y colectiva. Bueno, Lourdes, te estamos perdiendo un poquito al final, pero se escuchó todo muy bien. Así que desde acá mandamos un fuerte saludo por Mar del Plata. Seguramente estaremos con Aulas Argentinas dando vuelta también por ahí, por la Universidad de Mar del Plata. Y bueno, gracias por la comunicación y por contarnos la experiencia entonces de AMARC. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Lourdes Michiqué, psicóloga social, integrante de la gestión de la radio La Azotea de Mar del Plata, que participó de esta asamblea anual de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que se realizó el pasado fin de semana, 15, 16 y 17 de agosto, en FM La Tribu, en la sede de Cipreva y en el Centro Cultural Pepanoia. Bueno, esto, juntarse, escuchar la experiencia del otro, compartir, saber qué estrategia también se está llevando adelante para que la comunicación siga su rumbo y que, bueno, una cuestión de pautas, presupuesto, bueno, no sea solamente el único argumento y haya también posibilidades que estos proyectos ante estas crisis puedan sostenerse como sea, ¿no? Buscando con creatividad nuevos caminos. Así que, bueno, linda experiencia para traer acá al programa Aulas Argentinas. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. Seguinos en Instagram como @aulasargentinas y conectate con la información de las radios universitarias. Bien, seguimos en Aulas Argentinas. No sé si recuerdan que hace unos días hablábamos con Hugo Soria de la Universidad de Santiago del Estero sobre un congreso de derechos humanos del norte grande argentino que se va a realizar los próximos 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Resistencia, Chaco. Bueno, en esa oportunidad estuvimos charlando de qué iba a tratar y hubo una actividad muy interesante que fue un precongreso sobre esta temática, el de los derechos humanos en el norte grande argentino, NOA-INEA, sobre los desafíos presentes en esta temática y que además está la posibilidad que aquel que quiera ver lo que pasó, lo que se dijo, lo que se debatió en ese espacio, lo pueda ver. Esto se realizó el pasado lunes, pero todavía, está subido al canal de YouTube de UNCE TV, ¿sí? La Universidad de Santiago del Estero, está completito para que puedan escuchar todo lo que pasó en ese congreso sobre la temática de derechos humanos, con la particularidad de que pensar los derechos humanos no solamente desde la universidad pública, sino también sobre el norte grande argentino. Bueno, hicimos nuestra tarea y tenemos como para compartir algunos momentos de este encuentro, este primer precongreso. Y al primero que vamos a escuchar es al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, que estuvo presente. Participaron rectores, docentes, especialistas, integrantes también de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Y el rector de la Universidad de Tucumán, Sergio Pagani, comenzó contando un poco la historia sobre la violación de los derechos humanos en la provincia de Tucumán, donde funcionó el primer centro clandestino de detención y hubo más de 200 personas, entre ellos docentes, no docentes y estudiantes que fueron detenidos, torturados y desaparecidos. Vamos a escuchar las palabras del rector. Nuestra universidad ha sufrido en la última dictadura militar momentos muy oscuros, como todas, pero especialmente porque aquí en nuestra provincia estuvo el primer centro de detención, allá con el operativo Independencia, y nuestra universidad está trabajando en ese sitio de memoria permanentemente, llevando estudiantes, haciendo actividades como para mantener viva esa memoria. Que en el ámbito de nuestra universidad, donde hoy funciona la Facultad de Educación Física, también hubo un centro de detención. Así que para nuestra universidad fue un momento complejo, con más de 200 personas, entre docentes, no docentes, estudiantes,
que han estado desaparecidos o secuestrados en ese momento. Y la universidad siempre tuvo compromiso al respecto. Desde apenas iniciada la democracia, se creó una comisión en la propia universidad para tratar de ayudar en las investigaciones y ver qué había pasado internamente. Inclusive hasta el día de hoy estamos todavía recuperando legajos y papeles de aquellas personas desaparecidas. El año pasado, a fines del año pasado, 2024, hicimos un acto realmente importante. Entregamos a familiares de los desaparecidos de la comunidad los legajos de los miembros de la comunidad, y también entregamos de manera simbólica diplomas a los estudiantes desaparecidos de las carreras que estaban cursando y que estaban en su sueño completarlo, ¿no? Bueno, así lo describía el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, pero también es importante no pensar solamente la violación de los derechos humanos como algo solo de la dictadura, sino también poder posicionarse en el presente, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo Graciela Guarino, que hizo un recorrido también temporal sobre que ella es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste y justamente implicó, contó las implicancias de y la relevancia de los derechos humanos en la historia de la región y en el presente, en la actualidad, cómo está el NOA y el NEA en esta cuestión. Que la temática de universidades públicas y derechos humanos son importantes porque nos interpelan respecto del postulado de la educación como derecho humano y un bien social y público. Y además tiene un valor agregado que es la referencia, como decía el compañero Ledesma, al espacio territorial y geopolítico del norte grande argentino. Una referencia que nos ubica en la compleja realidad de las 9 provincias que formamos el norte argentino, región de alta vulnerabilidad socioeconómica, distante de los centros de poder, polifónicas culturalmente, con matrices históricas enraizadas en el colonialismo y en el capitalismo del siglo XIX, y por eso hemos sido escenarios de los complejos agroindustriales extractivistas. El eje derechos humanos, universidades públicas y norte grande argentino no es solo un título, porque a mi entender el territorio atraviesa y direcciona el análisis que tenemos que hacer sobre los derechos humanos. Aquí no podemos ignorar las asimetrías sociales, la inmigración, la peligrosa porosidad de las fronteras internacionales, las distancias de los centros urbanos, el etnocidio, el ecocidio, y tampoco podemos ignorar que los modelos de ajuste neoliberales del último tiempo desarmaron las políticas públicas de derechos humanos, instalando una nueva ciudadanía, sin conciencia histórica, sin respeto institucional, sin militancia, sin formación cívica, meritocrática, mediática e interactiva. En esta foto social, las universidades públicas también somos parte de las políticas de ajuste y descrédito nacional. Nuestro presupuesto universitario está en el más bajo nivel desde hace 2 décadas. Hemos perdido el 32% desde el 2023. Estamos gestionando todas las actividades académicas de gestión, de investigación y de extensión con presupuesto prorrogado o con recursos propios. Esta situación para nuestra región implica que los docentes busquen otros empleos. Tenemos menos becas para estudiantes, becas que cubran necesidades básicas de alimentación, traslado, estancia y salud. Y estas becas son estrategias para sostener su permanencia y facilitar sus egresos universitarios. En estas condiciones, seguir declamando que la educación es un derecho humano y un bien social se convierte casi en una paradoja. Clarísimo, clarísimo. Graciela Guarino, ella es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste y hace esta evolución, ¿no? Cómo los derechos humanos han sido violados, pero a su vez, cómo se presentan, cómo tenemos que entenderlos hoy en función también de esta nueva realidad, ¿no?
También Eduardo Rinesi, él es filósofo politólogo recibido en la Universidad de Rosario y es ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es miembro también del grupo de intelectuales de Carta Abierta. Bueno, Rinesi hizo un recorrido brillante, lo recomiendo, búsquenlo porque, a veces entender la problemática sobre los derechos humanos con claridad, como lo presentó Rinesi en este encuentro, la verdad que fue un gusto escucharlo, y también cómo pensar la educación superior como un derecho colectivo del pueblo y pensar justamente los derechos humanos hoy. Así lo explicaba Eduardo Rinesi. Pensar a la educación superior también como un derecho colectivo del pueblo, no solo como un derecho individual de los muchachos y de las chicas. Es el pueblo que, entre otras cosas, pagando sus impuestos, sostiene el trabajo que llevamos adelante en nuestras universidades, el que tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo. En el plano de la formación, porque ese pueblo necesita que la universidad le provea los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su desarrollo, para su realización, para su felicidad. Bueno, y ahí estamos entendiendo un poco, hoy hablábamos de la comunicación, no el derecho del comunicador, el derecho de la sociedad de tener ese espacio de comunicación. Y cuando hablamos sobre los derechos humanos y el acceso a la educación, no es un derecho del que quiere ser educado, el que tiene o busca tener acceso a la educación pública, sino de esa sociedad, de tener los profesionales formados y poder contar con ellos. Entender un poco por dónde pasan algunas temáticas, ¿no? Bueno, por último, decíamos, este precongreso se realizó en Santiago del Estero. Estos audios llegaron y este contenido nos llegó gracias a este canal de streaming de UNCTV, y el rector de la Universidad de Santiago del Estero, Héctor Paz, justamente dejó sentadas las bases y el compromiso de esa universidad para que este congreso que se viene, que ya dijimos, el Congreso del Norte Grande Argentino, se va a realizar el próximo 19 y 20 de septiembre en Resistencia Chaco, sea un éxito. Nosotros consideramos que para que históricamente podamos decir que hemos atravesado este tiempo de neoliberalismo desde las universidades, que podamos generar hacia dentro de ellas la conciencia que permita multiplicar justamente todas estas miradas, bueno, todo esto sea para nosotros la fuente de estas oportunidades para toda nuestra sociedad. Ratificamos el compromiso de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de todos los integrantes de nuestra comunidad, para que el éxito del Congreso, que significa para nosotros poder generar ese pensamiento crítico y esas palabras conclusivas que a todos justamente nos marquen el rumbo hacia dónde debe seguir no solamente el sistema universitario, sino nuestra nación. Bueno, y así lo explicaba entonces el rector de la Universidad de Santiago del Estero, Héctor Paz. Entre algunos, hicimos una selección, participaron más personas, fue casi 1h20, 1h30 del encuentro, del congreso, pero con ponencias, con gente que realmente tenía mucho para aportar y para, a veces entender la temática de la relación de los derechos humanos, las responsabilidades de los estados. ¿Qué hace el Estado para garantizar que existan y que se respeten los derechos humanos, y dónde empiezan y cuáles son los derechos humanos vigentes, actuales y que hoy se reconocen, ¿no? Cuánto cambio hubo a lo largo de la historia en este tema. Así que, bueno, lo recomiendo. Esto pasó entonces, como les decía, el lunes pasado en el canal de la UNCE, fue todo virtual, ¿sí? Pudimos ir recorriendo también, cada uno lo fue haciendo desde su lugar de residencia, pero bueno, es para lo que se viene este Congreso del Norte Grande Argentino. Así que bienvenido a Aulas Argentinas, le agradecemos al canal de la Universidad de Santiago del Estero este contenido que justamente hoy pudimos difundir también por este canal que es Aulas Argentinas, y bueno, los invitamos a que
busquen más información porque, acá está trabajando los integrantes de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que es parte de la organización de este congreso. Bien, seguimos con más Aulas Argentinas, nos queda un poquitito más. Conoce todo lo que pasa en nuestras universidades nacionales. Conectate con Aulas Argentinas. Muy bien, llegamos al final de este recorrido. Hoy sin Agustina Colucci, está atareadísima Agustina, así que bueno, le agradecemos que nos da también este lugar para que sigamos difundiendo todo lo que están sucediendo en las universidades, en los medios, y esta herramienta, ¿no?, que es Aulas Argentinas, para que el país es muy extenso y a veces parece que no pasa nada o estamos muy concentrados en alguna información de Buenos Aires, pero la verdad que cuando empezás a buscar un poco de información y lo que pasa en las universidades, realmente es todo más que interesante, ¿no? Así que le agradecemos a Aruna y a Agustina ahí, que está trabajando muy fuerte desde la Asociación de Radios Universitarias, y invitamos también a todas las radios universitarias que quieran sumarse a recibir el programa Aulas Argentinas. El programa viaja, llega a las radios y bueno, es la oportunidad también de que este programa se escuche en todo el país. Como por ejemplo, mira, me agendé por acá, en la radio de la Universidad de Jujuy, ahí que estuvimos hoy hablando tanto del norte, en la frecuencia de 92.9, en radio de La Rioja, Chilecito, 104.1, radio UNDEC, alguna otra radio, por ejemplo, acá en Bahía, acá cerquita, Bahía Blanca, en la radio de en la frecuencia AM 1240, mira, también estamos en AM, en la radio de La Rioja, 91.1, algunas de las radios, son un montón, pero bueno, nosotros vamos mencionando algunas a lo largo de la programación e invitamos a las que todavía no nos transmiten. Es el momento, gran programa Aulas Argentinas. Estuvo hoy en la operación técnica Sergio Sosa, en la producción Marianela Alvira, en las redes Agustín Juárez, no Agustina Colucci. En su reemplazo, compañero de ruta, compañero de aulas, mi nombre es Leandro Cravé. Nos estamos encontrando la próxima semana en otro capítulo de Aulas Argentinas.